Vamos a comenzar haciendo un ejemplo a partir de nuestra clase de triángulo. Si la recordamos, en nuestra versión Draw.io, este es triángulo. Podemos optar por la generalización y podemos optar por la especificación. Este primer ejemplo voy a abordar la generalización. ¿Qué significaría esto? De que yo tendría que identificar algún atributo que le fuera común a triángulo y a otros objetos como triángulo, de tal forma que ese objeto que sería la clase base o la clase padre o la superclase le heredaría a todos esas características. Por ejemplo, algo que se pudiera considerar como una de las clases es el número de lados. Vamos a manejarlo muy sencillo. Entonces, vamos a crear, porque este Draw.io así está bien. Vamos a dar nuevo. Vamos a crear uno que se llama figura.draw.io. Y en este vamos a agregar nuestro primer elemento, que va a ser la clase figura. En este vamos a manejar como único atributo cantidad lados o simplemente número lados, o podemos simplemente llamarle lados. En la parte pública vamos a tener el constructor vacío, el constructor con uno de sus parámetros. Vamos a tener el set lados, que recibe lados, y vamos a tener el get lados, que hace un return de esta cantidad de lados. Entonces, esta sería nuestra superclase. Acá en la sección de general hay uno que dice text. Aquí la voy a utilizar para ponerle superclase, o también clase padre, o también clase base, para que quede esta constancia de cómo le nombramos. Y vamos a darle clic a este. Vamos a dar en donde dice duplicar. Bueno, primero vamos a darle clic y ponerle lane color. Entonces sí, lo duplicamos ya para que tenga color de fondo. Y esta primera, primer clase derivada o clase hija, le vamos a llamar triángulo. Esta es pues la que conocemos, que es la que hemos estado trabajando. Tenemos base, que es de tipo doble. Tenemos la altura, que es doble también. Y en esta sección pues vamos a tener de entrada, que se llama triángulo, nuestro constructor. Y nuestro constructor con parámetros va a requerir la base, que es doble, y la altura, que es doble también. Vamos a estar trabajando con set y el get.
Entonces tenemos el set, el get con su retorno. Este lo vamos a copiar porque lo requerimos dos veces. Set base, set altura, get base, get altura. En el set base, pues tenemos base, que es doble. En el set altura tenemos la altura, que es doble. En el base, el retorno es de tipo doble. Y en altura, el retorno es de tipo doble. Y aquí, el último es área, que es un doble. Entonces aquí vamos a tomar donde está la flecha azul y lo vamos a arrastrar hasta donde está la figura. Entonces aquí vemos que aparece un pequeño botoncito azul. Acá hay otro pequeño botoncito azul y vamos a tratar de darle esta forma. Para poder mostrar bien la herencia como tal, vamos a requerir cambiar a esta flecha blanca para que entonces quede claro. Este lo voy a duplicar, lo voy a colocar por aquí para indicar que esta es una subclase, pero también le llamamos clase hija o clase derivada. Figura es la clase padre y triángulo es la clase hija. Acá vamos a requerir de otro elemento. Entonces este lo podemos duplicar. Vamos a poner aquí a un costado. Vamos a desplazar un poco la hoja para trabajar con mayor comodidad. Y este se va a llamar rectángulo. Todo rectángulo tiene una base y tiene una altura. Entonces esos vamos a manejarlos. Rectángulo, que es el constructor. Rectángulo es el constructor con parámetros. Vemos que como creció un poco, voy a requerir hacer un poco más ancho el cuadrado. Y sigue siendo el mismo, set base, set altura, get base, set altura. Y con el rectángulo sí tenemos esta posibilidad de poder calcular de una vez el perímetro. Esa sería la única diferencia. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué si todo es lo mismo, no lo monté en figura? Y es una buena pregunta. Si nada más estuviéramos trabajando con figuras poligonales de un número de lados muy concretos, es una buena pregunta porque si nada más estuviéramos trabajando con polígonos con un número de lados determinado, por ejemplo, cuadrados, triángulos, rectángulos, pentágonos, hexágonos, no tendríamos problemas. Pero si empezamos a aceptar algunas figuras, como el caso de el que sigue en añadir, que es el círculo, nosotros ya no tenemos base y altura. Si nosotros no necesitamos tener círculo, entonces si pudiéramos todos estos atributos comunes, base y altura, subirlos a la clase padre y entonces sacamos todos los set bases y set alturas, los vamos a colocar en la clase padre para no tener que heredarlos. También en el siguiente ejemplo vamos a ver exactamente cómo funciona eso, porque sí se va a poder. Pero en este caso, como hay objetos un tanto distintos que queremos que también sean parte de esta superclase, pues entonces vemos esta pequeña restricción, ¿sí? Así que, ¿cuál sería? Ya lo anuncié, círculo. Círculo no tiene base, no tiene altura, o al menos no se les llama de esa forma. Se le llama radio. Ese viene siendo la variable que maneja. Entonces aquí ya no es rectángulo,
se llama círculo, círculo, radio, doble, ya no tiene este parámetro altura, como tal ya no tenemos set base, sino set radio, y recibimos el radio, y no vamos a requerir el get base, sino el get radio, y devolver el doble. Área se puede calcular, sí. Perímetro se puede calcular, sí se puede. Entonces, así ya quedaría esta clase derivada círculo. La tenemos que unir también a la superclase. Entonces vamos a dejar acá esto aquí, esto por acá, y ya si hacemos un tanto más lejano, vemos cómo tenemos una clase padre que es figura y 3 clases hijas que son triángulo, rectángulo y círculo. ¿Qué es lo único que estarían heredando en este caso? Un atributo llamado lados, que nos permitiría conocer la cantidad de lados. Suena muy sencillo, pero estamos haciendo uso de estas propiedades ya de herencia.